Bueno amigos, ya estamos aquí preparándonos para hablar sobre la generación del 27, muy importante dentro de la poesía, que surge en España. Y vamos a ver qué fue la generación del 27, por qué se llamó la generación del 27 primero. Entonces, bueno, pues empecemos. Generación del 27. Durante la dictadura de Primo de Rivera, en los años 20, surgió en España una de las generaciones poéticas más brillantes de la literatura española. Es conocida como la generación del 27, y sus representantes más destacados son los siguientes: Federico García Lorca, Pedro Salinas, Jorge Guillén, Dámaso Alonso, Vicente Alexandre, Gerardo Diego, Luis Cernuda, Emilio Prados y Rafael Alberti. Todos ellos nacieron a finales del siglo XIX o bien a principios del XX. Se acuñó el término generación del 27 porque en 1927 los poetas de este grupo celebraron el tercer centenario de la muerte de un gran poeta barroco, Luis de Góngora. Al margen de los poetas citados, había otros creadores e intelectuales que colaboraron con las actividades de este colectivo, como Picasso, Juan Gris, Manuel de Falla, José Ortega y Gasset o el poeta chileno Pablo Neruda. Rasgos generales de la producción poética. Los miembros de esta generación de poetas empezaron a publicar en revistas literarias hacia 1920. Su nuevo lenguaje no fue muy bien recibido por la crítica, pues de una forma despectiva se les llamaba vanguardistas. Al margen de su admiración compartida por Góngora, sentían admiración por Juan Ramón Jiménez. De él heredaron el ansia de pureza en el lenguaje poético. Para los poetas del 27, la poesía debe captar la esencia de aquello que se describe. Asimismo, la búsqueda de la belleza y del goce estético son dos aspectos fundamentales. Tras una etapa inicial centrada en la pureza y la estética de la poesía, hubo una evolución hacia otros planteamientos, como la preocupación por el sufrimiento humano o el sentimiento religioso. Admiraban el lenguaje poético de los clásicos y al mismo tiempo tenían interés por los movimientos de vanguardia, especialmente por el surrealismo. Entre las figuras retóricas destaca el uso de metáforas y con respecto a la métrica combinaban la clásica, por ejemplo, el soneto con el verso libre. Fueron innovadores con respecto al tratamiento de algunos tabúes de la época. En este sentido, algunos de ellos expresaron abiertamente en sus poemas sus inclinaciones homosexuales. Poetas comprometidos. Quienes integraron la generación del 27 no fueron simples poetas dedicados a su actividad literaria, también fueron intelectuales comprometidos social y políticamente. Rafael Alberti defendió las utopías revolucionarias de los años 30 y tuvo un papel muy combativo en la defensa de las ideas y de los ideales republicanos durante la Guerra Civil Española. Federico García Lorca puso en marcha una compañía de teatro para llevar la cultura a las clases populares. Emilio Prados apoyó a los mineros durante la Revolución de Asturias de 1934. La mayoría de ellos apoyaron al bando republicano tras el golpe militar de Francisco Franco. La generación del 27 se puede dividir en 3 etapas. La primera etapa hasta 1927, una época en la que se producen poemas de tono romántico y modernista. Algunos autores buscan a los clásicos y otros miran a la poesía popular. La segunda etapa, de 1927 a la Guerra Civil, en la que los autores adquieren una personalidad propia. La poesía llega a ser más humana y auténtica, que se preocupa por el hombre. Y la tercera etapa, después de la Guerra Civil. El grupo se divide a causa de la muerte de García Lorca y los autores se exilian de España y el tema principal de la poesía llega a ser nostálgica por la patria.
Bueno amigos, hasta aquí sobre la generación del 27, sobre cómo conformaron, de dónde, de qué época fueron, en qué años. Y bueno, siempre vemos una correlación entre la poesía y la historia. Enseguida, bueno, vamos a tratar de leerlos, le vamos a dar lectura a algunos poemas para que vean la lectura, la poesía de esa época. Muchísimas gracias, un beso, hasta luego.